אם יש אמון יאיר לי הגורל, אם יש אומץ יש אמונה, אותם אמצא בדרך הנכונה כדי להגשים את יהודי. דרוש אמון למצוא מקום מתאים, עוד אומץ לב גם לחפש, אותם אמצא בדרך הנכונה, יאיר האור, אגשים את הייעוד. האם אעז כך בחיי, כך לנטוש חלומותיי, בין סכנה לסכנה, וכה בודד בחשיכה. יש בי אמונה שהדרך נכונה, כן יש בי אמונה, אמונה כה איתנה. אם תיפול רוחי ואף אם אפחד, אני הוא המאמין. יש בי אמונה, יש בי אמונה. Tenemos mucho para hablar de pesas con invitados, pero déjame, Alberto, primero hacer unas preguntas clave de lo que estábamos viendo. Vamos a desmenuzar este video gracias a Eduardo Coe, Marcelo Kraviecki. Moisés, tenía ojos celestes. ¿En qué cantaba? ¿En hebreo, en arameo, en yiddish? ¿En qué era sefaradí Ashkenazí? Marcelo, contame. Seguro, para mí, seguro que era morochón, era del equipo nuestro. Era más de los morochos, ¿no era? Sí, seguro, 100%. ¿Castaño, ojos celestes? No creo que haya salido de ese ¿En estilo. qué idioma cantaba? ¿En qué idioma hablaba? ¿Hebreo, arameo, yiddish? ¿Qué dice, doctor? Fardo. No creo que nos cambie mucho el idioma de Moshe Rabbeinu, ¿no? Pero saberlo. Aparentemente el idioma que ellos usaban era el Lashon HaKodesh, ellos hablaban en Ibrit. Habían recibido la Torá, iban a recibir la Torá, ellos tenían el legado de Abraham, Isaac y Jacob, eran personas que hablaban Lashon HaKodesh en Ibrit, que había sido recibido por los antecesores, no por Adam Arishon, no. Lashon HaKodesh, digamos, es... Lashon HaKodesh es el idioma original de la Torá, el idioma original, el hebreo original, no el hebreo moderno actual, sino el hebreo original de la Torá. Muy parecido, con algunas diferencias, pero... Y que en realidad está escrito que no cambiaron sus idiomas. Es una de las cosas que conservaron, a pesar de estar en exilio tantos años. No cambiaron el idioma, no cambiaron sus nombres. Bueno, es de los pocos pueblos milenarios que siguen hablando hoy. En el moderno Estado de Israel se habla y se legisla en el mismo idioma, con esas pequeñas, leves diferencias que el original. Son diferencias semánticas provocadas por la aparición de obligarse a usar terminologías nuevas, ¿no? Aparatología, tecnología, que obliga a usar un nombre para esto. Ahora, pese a todo lo moderno y lo nuevo, lo que no varía es, por ejemplo, la esencia de la libertad y recordar la salida de Egipto en todas las generaciones con computadora y la tecnología o años atrás. Entonces vamos al tema de pesas específicamente. Claro, justamente recordamos la salida de Egipto y la recordamos leyendo la Agadá que mañana vamos a leer a la noche. Aquí tenemos varias Agadot. La Agadá que nos cuenta un poco la historia de Pesaj. Pero acá hay algo que es extraño. Todos los pueblos normalmente cuando tienen alguna celebración recuerdan alguna batalla que ganaron, alguna guerra que vencieron. Nosotros recordamos, por ejemplo, y con alegría, que fuimos esclavos y en una tierra extraña. ¿Cómo se puede explicar esto? Esta es una de las comprobaciones de que la Torá es auténtica. Ninguna historia, ningún libro de historia de un pueblo cuenta las vergüenzas o cuenta la esclavitud o los momentos que pasaron. La historia la escriben los que ganan. Aparentemente, o esconden sus momentos de oprobio, de vergüenza. Entonces, el contar la esclavitud de los 210 años, que fue el término definitivo en Egipto, esto muestra en verdad la necesidad de mostrar que hubo un aprendizaje profundo en el tema de la esclavitud de Egipto. El aprendizaje, básicamente, me extiendo en el relato brevemente, el aprendizaje es, Egipto representó como un crisol, un lugar en el cual se funden los metales. Los metales deben ser llevados a un crisol, ahí se funden para poder ser moldeados a posteridad. Entonces, Egipto fue el crisol en el cual los judíos bajamos, tuvimos la sensación, la unidad de sentirnos un pueblo, reconocimos que existía un creador del mundo a través de las plagas, veíamos con nuestros ojos esto, y entonces, a continuación de esto, nos forjamos, nos moldeamos como un pueblo indestructible y después recibimos la Torá. O sea que el objetivo del descenso fue en aras de un ascenso posterior. El descenso espiritual era en aras de un ascenso posterior. ¿No es que se constituye como pueblo a partir de la Torá? Se habla de
a Israel a partir de la Torá, una vez que aparece la ley? La Torá es un código de leyes, es un código de vida que nos regla cómo vivir, pero en verdad el pueblo judío se amalgamó en Misraim, en Egipto. Luego recibió el manual de instrucciones cómo funcionar, pero obviamente existía mucho de antes. Ahora, Marcelo, acá el doctor Cohen, a Eduardo, para los amigos, estaba contando aquí varios temas relacionados con lo que fueron las plagas. Pero las plagas no fueron de casualidad, no que tocaron porque fueron así, la primera, la segunda, la tercera, porque uno dice, bueno, Dios hubiera demostrado su liderazgo con una sola plaga, liquidaba a todos los egipcios y se acabó la historia. ¿Por qué 10 plagas? ¿Por qué en ese orden? Siempre el número 10, cuando hablamos del 10 hablamos de lo completo. 10 fueron las locuciones con las que se creó el mundo, 10 cosas dijo Dios al crear el mundo según el texto bíblico, 10 plagas. Para formar a un pueblo por completo necesitamos otra vez el número 10. Es decir, aparece el 10 varias veces, porque el 10 es el número que incluye en sí mismo todos los números. Cuando yo hablo de un número completo, hablo del número 10. Lo que querían acá era formar al pueblo de Israel, los 10 mandamientos, los famosos 10 mandamientos. Si hacemos una relación entre el primer mandamiento y la última plaga, vamos a ver que son el mismo concepto, y así vamos relacionando cada uno, el anteúltimo con el segundo, y así sucesivamente vamos a ver una relación increíble entre las 10 locuciones, entre los 10 mandamientos, entre las 10 plagas, que representan un proceso de creación, un proceso de formarse como pueblo, de terminar de romper lo que había que romper en Egipto para poder terminar de salir como un pueblo forjado. Está bien este concepto. Vamos a hacer una pequeña pausa acá y después seguimos hablando porque hay muchísimo más para desmenuzar sobre Pesaj, pero empezamos hablando de el idioma milenario del pueblo judío. Nosotros en el programa tenemos una sección en la cual enseñamos una palabra por domingo. Se llama Tengo la Palabra. Vamos entonces ahora a aprender una palabra a través de nuestra sección Tengo la Palabra, y cuando volvamos vamos a un corte directamente con más Pesaj. Cuando volvamos seguimos conversando. Hola, ¿qué tal, amigos de AMI al Legado? Mi nombre es Kevin Levin y la palabra que elegí para enseñarles hoy es matzá, que significa pan sin levadura. Es el pan que es tradicional comerlo en Pesaj, que simboliza la huida de los israelitas de Egipto, que no tuvieron tiempo para que el pan leude. Entonces, en recordación a eso, hoy en día comemos pan sin levadura que acompaña las mesas del Seder y las mesas familiares durante los días de Pesaj. Bueno, amigos de AMI al Legado, espero que hayan aprendido una palabra nueva. Acuérdense que matzá es lo que suele acompañar nuestras mesas de Pesaj. Se puede comer con un poco de pescado, que es filter fish, con grain. A mí mucho el sabor no me gusta, pero bueno, es tradición. Así que Pesaj Sameach. משחק עם הלב, אלה לא בלי שינה, שוב לצאת להגיד